Si leer es un placer, entonces ¿por qué leemos libros difíciles? Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hoy venimos con un videito cargado de tips de un tema que me encanta y es el tema de los libros clásicos y de enfrentarnos a esos libros difíciles o que cuestan un poquito más. Me ha pasado algo últimamente y siento que viene desde mi experiencia estudiando literatura y precisamente teniendo que leer libros que yo por mi cuenta jamás hubiese leído y que de hecho leí y por mi cuenta jamás hubiese entendido si no hubiese tenido como una clase donde un profe me hubiese explicado qué es lo que está detrás de toda esa obra. Y precisamente esta sensación de reto y de enfrentarme a libros que son difíciles, que uno lee y no entiende absolutamente nada, que no son como estas lecturas ligeritas donde uno se sienta, se engancha y se le pasaron 400 páginas sin darse cuenta, sino que realmente cuesta pasar de una sola página por, no sé, su vocabulario complejo, porque las ideas no son muy claras, porque tiene metáforas que no se entienden, incluso porque son otro tipo de géneros como, no sé, por ejemplo, la poesía, que fue con este género que más me pasó en la universidad, y yo decir, no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo, y aún así sentir una satisfacción muy especial en el corazón cuando lograba terminarlos, estudiarlos y comprenderlos. Así que les confieso que en este momento de mi vida yo necesito de esos retos lectores. Les llamo así como a ese tipo de libros que yo sé que no van a ser fáciles de leer, que me van a costar muchísimo más tiempo, pero hay una parte de mí que necesita leer esos libros. Así que este video está dirigido para aquellos lectores que también se quieran enfrentar a clásicos, digamos que tienen como estas diferentes características, estos libros llamados clásicos que son un poquito más complejos, tienen un lenguaje como muy distinto al actual porque obviamente vienen de otras épocas. O si el libro que quieres leer no es clásico, pero sí que es un libro difícil por alguna razón y aún así eres un lector masoquista como yo que quiere enfrentarse a ese tipo de libros, aquí vengo con un par de tips. Pero primero quiero responder a esta pregunta de que si leer es un placer, entonces ¿por qué leemos libros difíciles o que cuestan un poquito más? Para mí, la primera razón es llevar el amor por los libros a otro nivel. El placer también puede traducirse a enfrentarse a retos. Espero próximamente hacerles un video donde les cuente como toda mi experiencia llegando a leer, pero les he contado en varias ocasiones que yo comencé leyendo novelas de romance. Yo me devoré todas las novelas de romance que encontré en su momento, las leía súper rápido, no me duraban más de 2 o 3 días porque era una cosa de comer y comer y comer novelas de romance. Así que sí, como que mi experiencia lectora ha sido una experiencia increciendo donde he necesitado más, donde logro como conquistar un libro y digo, quiero otro, vengan muchos retos literarios. Y creo que pues eso tiene que ver con el amor que le tengo hacia los libros. Y es que un poco cuando uno está enamorado, quiere más. No sé si ustedes se enamoran de la misma manera, pero para mí leer libros difíciles, libros que me piden más, libros que piden más concentración de mi parte, más tiempo de mi parte, es un poco expandir el amor que siento hacia este tipo de historias y hacia el libro en general. Y mi segunda razón sería la satisfacción personal. Y es que esa sensación de logro al terminar un libro es un placer en sí mismo. O sea, la lectura sigue siendo un placer incluso cuando te enfrentas a libros que pueden ser un poco más complicados, ¿no? Y es que, no, a mí me ha pasado con novelas que yo termino, que llego a la última página y digo, lo logré, o sea, no lo puedo creer, fue un camino complejo. Un camino que costó bastante tiempo, que llevo muchos meses con este libro, pero wow, o sea, me encantó, lo disfruté muchísimo y esa satisfacción no se puede comparar con ninguna otra cosa, así que yo por eso es que me enfrento a libros un poquito más complejos. Obviamente en este momento de mi vida tengo muchos libros que me intimidan, muchos libros que me parecen como bastante retadores, pero no es como esto de esta intimidación que viene con no lo voy a leer nunca en mi vida porque no estoy lista, sino como estoy esperando el tiempo y el momento en el que lleguen para poderme enfrentar a ellos porque sí que quiero.
Y es un poco una emoción que viene de haber superado otros retos lectores que yo pensé que jamás iba a superar, como leer El Quijote, como leer Los Miserables, que eran estos clásicos tan largos, ¿no? Como tan complejos, tan hablados por todo el mundo, que yo dije, no lo voy a lograr, no tengo la capacidad intelectual para lograr leer estos libros, y lo logré. Así que mi experiencia leyendo ese tipo de historias y de esta sensación que crece y crece en mí de querer enfrentarme a otros retos literarios, es que les armé una lista de 10 tips para enfrentarte a clásicos literarios o a libros difíciles. Decirles antes de comenzar que todos estos tips requieren un esfuerzo extra de nuestra parte. A mí me encanta la teoría de Cortázar frente al lector comprometido, donde él dice que si bien el libro tiene muchas cosas que debe dar, ¿no? Por ejemplo, enganchar, ser entretenido, bueno, como muchas de las características que nosotros como lectores buscamos en ciertos libros, también es cierto que el lector debe poner de su parte para que el libro se le abra de alguna manera, ¿no? Y yo por eso digo siempre que leer es una conversación donde está el libro y estás tú, y los dos tienen que poner de su parte para que esta conversación se entienda, ¿no? Sin embargo, así como pasa en la vida, puede ser que no ocurra, ¿no? Que tú des todo de ti misma y aún así como que el libro no sea para ti, y eso está perfecto, pero al menos hubo este compromiso justo de enfrentarnos a la lectura. Entonces sí son bastantes tips que tienen que ver con más tiempo y más compromiso de nuestra parte para poder lograr entender esos libros, que claro, es un esfuerzo que otro tipo de libros no van a pedir y que está totalmente bien, ¿no? Yo en este punto de mi vida ya intercalo entre estos libros difíciles y libros que yo sé que simplemente voy a pasar un gran momento y un gran rato, y es que eso es lo bello de la literatura, y es que tenemos opciones de dónde elegir y libros que nos hagan sentir de diferentes maneras y que logren suplir esas necesidades lectoras que tenemos. Mi primer tip es que investigues el contexto del libro, sobre todo cuando se trata de libros clásicos. A mí me parece que la experiencia de lectura queda mocha, queda cortada cuando solamente lees el libro. Con esto me refiero a que si es un libro clásico, si se escribió hace 200, 300, 400 años e incluso hoy en pleno 2024 se sigue leyendo ese libro, es porque a lo largo del tiempo se han recogido muchísimas experiencias de lectura que pueden complementar la nuestra propia, ¿no? Entonces, para mí, el tema de conocer el contexto en el que se escribe ese libro, tanto cultural como social, como histórico, dará como una mejor comprensión del lenguaje, de los temas que trata, cuáles eran las preocupaciones del autor, qué parte del autor está metido en esa obra. Esto nos puede ayudar un poco a captar los matices de la lectura y decir como, ok, o sea, entiendo más o menos cuál era la intención del autor a la hora de este libro, y así podemos como un poco aterrizar nuestras expectativas y también ir un poquito más preparados a qué nos vamos a encontrar en esos libros. Unos añadidos muy interesantes de ciertas ediciones de libros clásicos son las introducciones y los prólogos, y esto es algo muy interesante de leer. Precisamente son estos recursos que permiten recoger otras experiencias lectoras que pueden alimentar la tuya. Toca tener cuidado porque hay algunas introducciones y algunos prólogos que terminan espoleando toda la obra, porque me pasó, por ejemplo, con La Metamorfosis de Franz Kafka, que es como, ya nadie puede espolear La Metamorfosis porque es un libro clásico, ¿no? Pero por supuesto que sí, porque hay mucha gente que todavía no la ha leído y está perfectamente bien. Me acuerdo que mi edición traía como una introducción donde contaba toda la obra, entonces es como déjamela para el final, por favor. A mí me suele gustar mucho leer esas introducciones y esos prólogos hacia la mitad del libro y hacia el final, precisamente como para evitarme muchos spoilers, pero sí creo que son un añadido muy especial, sobre todo cuando son como otros lectores, otros escritores que también son lectores, que complementan esta experiencia de lectura, ¿no? Entonces son prólogos muy bonitos, muy interesantes, que si están escritos es porque al autor le gustó y le impactó de cierta manera, al autor del prólogo. Incluso también se convierten como explicaciones que nos pueden aclarar ciertos aspectos de la obra antes de comenzarla, o mientras la vamos leyendo, o al terminarla, justo dependiendo de la preferencia de cada lector, para que no se vaya a hacer spoilers frente a justo ciertos aspectos de la obra que pudimos haber pasado por alto. Sumado a esto están las notas al pie de página, o como estos incisos que tenemos en varios libros.
Yo tengo mis reservas frente a esto, me parece muy interesante que justo toma mucho más tiempo como uno estar leyendo el libro y que tiene una nota al pie y uno irse a la nota al pie y leerlo, ya me quedó muy claro, pero a mí lo que me pasa es que en ocasiones siento que son excesivos e innecesarios, o sea, como que en muchas ocasiones no cuentan la verdad demasiado y hacen como unas aclaraciones que no son necesarias. Sin embargo, en otros libros sí que me han parecido como muy interesantes, entonces también pueden ser un añadido en esto de toda la investigación que queremos hacer en torno de la obra y de estarla leyendo conforme la vamos entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pasa en muchas ediciones, por ejemplo, el Quijote, que es como la página de texto del Quijote y como la misma cantidad de notas al pie. Ya cuando en serio como que parecen abrumadoras y es como que estoy leyendo más notas al pie de página que el libro en sí, a mí me parece que no vale mucho la pena porque sobre todo tiene que haber una experiencia de lectura y de lograr sumergirte en la obra. Y cuando, claro, estás yendo como al diccionario, como a notas al pie, ¿no? Y como todo esto, como que sí se puede confundir un poco más, pero siento que de pronto ahí podemos tener un poquito como de perspicacia lectora de decir, bueno, creo que este pie de página sí me parece interesante porque no entiendo mucho de qué están hablando acá y pues como seleccionar también los que queremos leer, pero como les digo, hay otros que son muy interesantes que dan como otras lecturas recomendadas para comprender el texto, que te pueden clarificar qué significa cierto concepto para la época, ¿no? Porque pasa mucho, sobre todo con libros clásicos, que palabras que en este momento se siguen usando en ese instante no tenían como el mismo significado, ¿no? Entonces a mí me parece que ese tema de las ediciones críticas y de las ediciones anotadas es muy, muy interesante, así que bueno, también pueden leer notas al pie de página. Mi siguiente tip es que vayas despacio y te tomes el tiempo que requiera el libro. Nos pasó con el taller del Quijote, por ejemplo, que muchas después de nuestros 3 meses de lectura no lo terminaron. Y yo les decía esto de no se preocupen, ¿no? O sea, como que el libro no tiene que ser terminado a la fuerza en ese momento, sino que hay ocasiones donde libros y sobre todo como el Quijote requieren mucho más tiempo y eso está absolutamente bien. Es normal que por momentos te pierdas, que quieras volver a leer ciertos párrafos, ¿no? Como volver a retomar ciertas partes de la lectura que no entendiste del todo, es absolutamente normal, aunque yo sí que les recomiendo que si sienten que la lectura está muy frenada porque ustedes quieren comprenderlo absolutamente todo y no lo están entendiendo todo, fluyan, sigan leyendo que en algún momento todo va a tener sentido. Y lo cierto es que nunca vamos a lograr entender todo un libro en su esplendor, ¿no? Pues sobre todo con libros clásicos que por algo se siguen leyendo y es que siguen y siguen y siguen hablando. Entonces no te preocupes si no lo estás comprendiendo absolutamente todo, también deja como que fluya, ¿no? Encontrar un balance entre esta lectura comprometida y dedicada donde hoy estoy dando todo de mí, pero si llega un punto donde ese compromiso te va a estancar la lectura, simplemente fluye y también permítete no entender todo lo que estás leyendo. Y precisamente con este tip viene el siguiente y es que hagas pausas para reflexionar. Sirve mucho esto como de parar y de decir, oigan, si estoy entendiendo lo que estoy leyendo, ¿no? Como que esto de que los libros estén divididos por capítulos nos ayuda mucho a poder tener como pequeños límites dentro de la lectura que nos permiten hacer estas pausas, ¿no? Entonces, complementado a lo que les decía anteriormente, da igual fluir con la lectura, dense ese tiempo de pausa cuando se termine como el capítulo y ahí sí, digamos, no estamos entendiendo absolutamente nada o si está bastante bien, siguiente capítulo, ¿no? A mí algo que me servía muchísimo, por ejemplo, en esta lectura del Quijote, es consultar videos o resúmenes de los capítulos que yo había leído. Entonces yo lo que hacía era escuchar y leer al mismo tiempo cuando podía hacerlo o leer, ¿no? Leía el capítulo, lo terminaba, decía, creo que no terminé de entender y me iba a YouTube, sobre todo me sirvió mucho un canal que se llama Látigo Lector, que hacía resúmenes de cada capítulo y yo lo veía, me reía porque además es súper chistoso y ya me quedaba como súper claro y decía, no he entendido absolutamente nada o ya lo entendí todo a la perfección. Entonces también son pausas que te pueden ayudar como a reflexionar, a ver qué no has entendido, justo como a, no sé si dentro del capítulo anotaste cosas como que te gustaría investigar o así, ese es el momento, ¿no? Como cuando se acaba el capítulo puedas hacer una pausa un poquito más larguita, investigar todo esto y que así como que igual puedas tener una lectura fluida del capítulo, pero sin simplemente leer y leer y no entender nada. Ustedes saben que está comprobado científicamente que todo se guarda como mucho mejor en el cerebro cuando incluimos el proceso de escribir, ¿no? Entonces mi siguiente tip, por supuesto,
esto es que subrayes y que tomes notas. Si no te gusta rayar tus libros o no te gusta como anotarlos ahí mismo, tener un cuadernito al lado donde puedas poner como frases que te gustaron, cosas que quisieras consultar después, cosas que incluso como que no estás entendiendo, que puede ser también que justo sea, no sé, como algo que el autor tiene ahí escondido para revelarlo más adelante, ¿no? Entonces tenerlo ahí como en un listadito de dudas y en algún momento como que volver a eso y te va a ayudar a recordar muchísimas más cosas del libro. Entonces justo también es esto como de frenar un poco la lectura, pero precisamente a la hora de estos libros se trata de eso, de leer un poco más despacio y de darle más tiempo al libro. Mi séptimo tip viene con esto de encontrar como más información de la obra y es que busques guías de lectura. Por ejemplo, hay muchas editoriales que ya ofrecen como un material gratuito al que puedes acceder para entender mejor como ciertas obras. Entonces te ayudan a comprender, no sé, como temas claves de la historia, de qué trata la historia, cuáles son los personajes, en qué lugar está situado, ¿no? Todo esto que les decía como al inicio, que pueden como investigar sobre la obra. Ya existe material que condensa como un poquito más esto, entonces puede ser como muy útil. Yo por ahí he visto que Penguin tiene como bastante material de esto, no lo he revisado como a conciencia, pero pues les dejo ahí el dato por si les interesa. Mi octavo tip no puede ser otro que formes parte de un club de lectura, además de sentirte apoyado porque muchas más personas están leyendo el libro, porque, no sé, llegaron al mismo capítulo donde ninguna ha podido avanzar porque es muy difícil, pero a una le gustó mucho y escribe como, no, vean, avancen que en este capítulo se pone mucho mejor, ¿no? O sea, como este apoyo en comunidad es indispensable. Y además, en el caso de Viajando entre Letras, que es por el que puedo hablar, pues obviamente tenemos acceso justo a todo este material que les he dicho que se puede recopilar respecto a ciertos libros, dado por mí, ¿no? O sea, yo lo investigo, yo me pongo a mirar como todos estos ensayos que se han hecho de la obra, todo el material que hay que pueda encontrar respecto a cierto libro y pues obviamente se los comparto en nuestros espacios donde tenemos charlas y presentaciones y todo esto. Así que a mí me parece que vale mucho la pena invertirle al tema de los espacios de clubes de lectura, justo porque te puede ahorrar un poco más de tiempo, ya que tú no tienes que hacer la investigación, sino que prácticamente te la van a dar. Y esto de poder sentirse apoyado y saber que hay mucha más gente enfrentándose a ese mismo reto ayuda bastante. Mi noveno tip es que no te sientas mal si no lo entiendes todo. Como les decía en algún punto del video, a veces hay detalles de la obra que se nos van a pasar, como en cualquier otro libro, incluso ese libro que es muy fácil de leer y que, ¿no? Como que lo devoras, y se te pueden pasar detalles, ¿no? Y pasa que tú vuelves a leer ese libro y dices, ay, yo no me había fijado en eso. Entonces imagínate si en esos libros que son un poco más fáciles de leer ocurre esto, ¿cómo va a ser en una obra clásica que puede tener 1800 interpretaciones, ¿no? Entonces a veces es no como dejarnos llevar por esta parte controladora que quiere saberlo absolutamente todo, sino incluso con que te deje como esta sensación general la lectura, donde puedas como apreciar ciertos temas universales que te dice la obra. Con eso es una lectura muy interesante también, ¿no? Y seguramente, no sé, puedas volver a ella en algún futuro o así. Entonces creo que este es de los mayores consejos que les puedo dar y es que no se frustren si no están entendiendo absolutamente todo, porque así estamos todos, ¿no? Yo creo que no existe una persona que diga, o sea, yo lo leí de principio a fin, entendí absolutamente todo, no, porque también es cierto que cuando leemos un libro pasa algo y es que de acuerdo a nuestras propias experiencias y a nuestra manera de vivir, de leer y todo esto, como que hay ciertos temas de ciertos libros que nos tocan más el corazón que otros, ¿no? Y por eso es tan interesante los clubes de lectura, porque no sé, leo un libro y a mí me interesó cierta parte de ese libro, pero hay otra persona que le interesó otra parte en la que yo no me había fijado tanto por estar poniendo la atención a lo que a mí me interesaba. Entonces, como que siempre la experiencia de lectura un poco va a estar incompleta porque los libros no dejan de hablar. Un poco lo que estamos haciendo al acercarnos a este tipo de libros es al menos intentarlo. Y ya después veremos si logramos comprender todo, si no, si quiero profundizar en más cosas, si quiero leer como más cosas de esa obra, ¿no? Si quiero seguir investigando sobre eso, pero sí. No, tampoco nos clavemos ahí como en que tengo que entenderlo absolutamente todo porque no va a pasar.
Y mi 10º tip es que siempre que se pueda complementes la lectura con la adaptación cinematográfica o si tiene serie, película, lo que sea que tenga, porque a mí esa experiencia me parece increíble. Yo les he contado muchas veces que yo soy muy mala para ver películas, para ver series, entonces se me dificulta un poquito, pero es muy interesante esto, sobre todo de obras clásicas, que muchas de ellas tienen más de una adaptación y cómo lograr imaginarse ciertas cosas que son muy útiles. Por ejemplo, me pasó con Orgullo y Prejuicio, que yo no lograba imaginarme con las descripciones de Jane Austen del todo, como la interacción humana entre los personajes, y me vi la película y quedé como no, o sea, increíble, entendí absolutamente toda la tensión que había entre todos, ¿no? Entonces creo que puede ser un gran complemento y así como son adaptaciones cinematográficas, puede ser como cualquier otro complemento, canales de YouTube, ¿no? Como más material, incluso audiovisual, que pueda servirte para complementar un poco la lectura. Y eso sería todo por este video. Cuéntenme aquí abajo si a ustedes les gusta enfrentarse a clásicos y a libros que son un poquito más difíciles. Esperen que próximamente ya se vienen todos estos videos de fin de año y de inicio de año que me emocionan muchísimo. Y les voy a estar compartiendo por ahí unos clubes y unos talleres que quiero hacer de libros que para mí son retos muy complejos y que por supuesto quiero como enfrentarlos en conjunto. Si tienen más tips también pueden dejarlos aquí abajo, o si algo de lo que dije lo dije muy rápido, quieren que profundice en alguno de estos tips que les di, por supuesto cuéntenmelo acá abajo y haremos más videos y más contenido sobre esto. Sin más, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, recomendarle este video a algún amigo que esté leyendo algún clásico y esté estancado. Recuerden que leer no es un acto solitario y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video y en un nuevo live de letras en vivo. Chao.